Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, pues sí, como se habrán dado cuenta, he estado subiendo últimamente pues muchos videos seguidos. La razón es porque tengo un poquito más de tiempo, ya que posiblemente en unos días próximamente pues tendré otra vez menos tiempo, entonces por eso estoy aprovechando todo el tiempo del mundo para poder hacer pues más videos para tener aquí en el canal. Y más que nada porque me gusta hacerlo, pues, o sea, me gusta pues platicar con ustedes o creer que estoy platicando con ustedes, darles mi punto de vista en ciertas cositas y sobre todo pues que la gente me conozca poquito a poco también sobre mi forma de pensar, cómo soy, sobre todo. Pues en esta ocasión pues les traemos un reto, esta vez como en todos los videos que he hecho de reacciones, pues vamos a reaccionar a 46 curiosidades de México, del canal Los Viajeros Bipolares. Pero vamos a ponernos un reto. Yo como soy mexicano, obviamente pues posiblemente conozca muchas de estas cosas, pero vamos a ver qué tanto yo como mexicano conozco y vamos a ver si coinciden también, porque recordemos, o para aquellos que no son de México, me imagino que también en todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, las tradiciones o formas de vida es muy diferente en el norte de México, muy diferente en el centro y muy diferente en el sur. E incluso dentro de un solo estado existen diferentes etnias, incluso, por ejemplo, Oaxaca con más de 500 municipios, y en cada zona la forma de comer es muy diferente. La comida de Puerto, la comida de Sachila, la comida de San Bartolo. Lo mismo que en Chiapas, lo mismo que en la Ciudad de México. Entonces, pues vamos a ver cuánto conocemos como mexicanos sobre la cultura mexicana. A ver, vamos a ver. Y comenzamos. Sorprendernos, desde sus diversos platillos gastronómicos, pasando por lugares mágicos, sol, arena y mar, hasta grandes obras arquitectónicas en los diferentes estados. Sin Ujú. embargo, a pesar de sentirnos tan mexicanos, hay algunos datos que muchos desconocemos. ¿Qué tal? Yo soy Marvin Lara y el día de hoy en Los Viajeros Bipolares te Mucho gusto, presentamos Marvin Lara. 46 curiosidades que no sabías de México. Bueno, aquí hay una curiosidad que no sé si aparezca en el video. Ahora que estoy viendo los paisajes, esto lo vi desde un libro desde que yo iba en la primaria, que México tiene todos los climas del mundo, salvo la tundra. Tiene la sabana, tiene el desierto, tiene el clima cálido, tiene el clima tropical, el bosque, las coníferas, no sé si también, me imagino que sí, pero tengo entendido que tiene todo, menos la tundra, y por eso es que México tiene una gran capacidad de riquezas, lo cual lamentablemente pues no ha sido bien manejada por el gobierno, que como todos o como la mayoría de los gobiernos siempre ven el beneficio propio, pero bueno, vamos a continuar. Los viajeros El Ángel de la bipolares, suscríbanse a su Independencia fue canal. inaugurado en el marco de los festejos por el centenario del inicio de la lucha independentista. La modelo que dio forma a Nike, la diosa griega de la victoria, fue María Mazariegos Fernández, secretaria de don Porfirio. El nombre de México significa lugar en el centro de la luna. De hecho, Porfirio Díaz es de Oaxaca y sí tengo entendido que fue inspirada en la secretaria. Y una curiosidad de Porfirio Díaz es que, por ejemplo, él fue de los presidentes innovadores, por así decirlo, de México. Ya lo he comentado en el video anterior de Reaccionando a Argentina, del cual, pues, existe como en todos los presidentes, como sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, Porfirio Díaz en el norte del país hizo cosas demasiado buenas, o sea, sobre todo vayan a las zonas mineras, por ejemplo en Guanajuato, el Teatro Juárez, como lo dije, que fue influenciado por toda la cultura francesa, arábica, creo que así se dice, que Porfirio Díaz trajo, ya que a él le fascinaba toda esa cultura. Y si mal no recuerdo, si mi memoria de historia no me falla, aquí en el sur de México, lo que más predominaron fueron las tiendas de raya. ¿Qué eran las tiendas de raya? Si mal no recuerdo, los trabajadores del campo iban a unas tiendas que prácticamente por tu trabajo te daban ciertas mercancías,
pero si no te daban latigazos, era como muy carcelario en la zona sur de México. Esas tiendas de rayas eran como que muy mal vistas. Incluso, por ejemplo, hablo mucho de Oaxaca porque tiene mucha cultura y mucha historia también como cualquier estado. Pero por ejemplo, a Oaxaca se le conoce como la Verde Antequera, que Antequera, si mal no recuerdo, es sinónimo de cárcel, en donde todos los presidiarios iban a la Antequera. Y la verde, le dicen la verde porque pues en Oaxaca se da mucho lo que es la cantera verde, del cual por eso recibe su nombre. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a la zona sur y viajan a Oaxaca, y casi toda la ciudad está hecha de cantera verde, el centro histórico sobre todo, y cuando llueve se ve un verde vivo, la cantera. Igual si viajan a Puebla, en Puebla lo que predomina, si mal no recuerdo, es la cantera negra. Y cuando llueve igual, parece que la lluvia es como que reviviera los colores de la cantera de nuestro país. A ver, ¿Y vamos es a que ver. México introdujo el chocolate, el chile y el maíz al resto del mundo? Pues bendito. Ah, y otra cosita es que igual Porfirio Díaz, pues con tal de casarse con su prima, hizo que pasara el tren muy cerca de la casa de su tía. Algo así tengo entendido, la verdad. Aquí sí yo no les quiero mentir, pero sería bueno igual buscar información. Son como pequeños detalles que a veces uno dice, a veces por amor uno hace muchas cosas, pero pues, pues el amor a la prima, yo creo que eso sí lo obtuvo Porfirio Díaz del Norte. Bueno, como dirían muchos, entonces, a ver, vamos a permítanme. Es como en Chile, creo que en Chile les dicen santiagueños, pero bueno, vamos a continuar. Seas México. Existen más de 200.000 especies diferentes de animales y plantas en México, convirtiéndolo en uno de los países más ricos y diversos que existen. Por otro lado, al tener muchos grupos indígenas existen más idiomas y dialectos en México que en Europa. La comida mexicana fue nombrada Ujú. Patrimonio de la Humanidad. México es el país que más Coca-Cola consume en el mundo, rebasando en un Ok. 30% el consumo total de Estados Unidos. México. De hecho, eso de la Coca-Cola es muy cierta, ¿eh? Desde que uno es niño y acostumbran a tomar coca. Yo creo que es una costumbre que sí se debería quitar porque la coca sí es muy, muy, muy rica. Pero si vieran cómo afecta con el paso del tiempo a los riñones, o sea, una coca a la semana yo diría que estuviera bien, pero sí, que es como, y muchas veces lo vemos cuando ya crecemos, por ejemplo, nuestros familiares ya grandes que tienen problemas renales, piedras en los riñones, que ya sufren del hígado también, hígado graso, o que ya sufren un colon irritable por mucho descuido, porque el colon irritable se da ya sea por estrés o por mal cuidado de la misma alimentación, y no, es un martirio el colon irritable, al menos en los familiares que vemos. Y normalmente, no sé si diga esta curiosidad, pero el mexicano, pues, pues ahora sí que como cualquiera de nosotros, piensa que vivir bajo estrés es sano. O es lo más normal, perdón, que tener un trabajo que te estrese, luego llegar a la casa súper estresado, no tener una vida en calma. Y por eso se viene el colon irritable, porque todas esas emociones negativas que uno siente se van en el estómago. Y ya ahí es cuando ya empiezan muchos problemas físicos, donde tu cuerpo te dice ya hasta acá. Entonces, por eso recuerden, todas nuestras emociones se van al estómago y cuando ya supera más el estómago, luego se van a la garganta. Pero bueno, vamos a continuar. Y sobre todo si mantenemos una alimentación rica en azúcares como la Coca-Cola, incluso cualquier mexicano te come picante. Por ejemplo, yo no aguanto mucho el picante, pero no puedo comer sin picante, porque es el sazón que le da a la comida. Yo no soy de las personas que comen picante por picante, solamente le doy sabor a la comida, aunque siendo mexicano yo admito que no aguanto mucho picante, ya que hace muchos años tuve principios de gastritis cuando iba en secundaria por comer pura salsa Valentina, que salsa Valentina es una de las salsas más icónicas de México comercializadas,
pero, pero es como les digo, al menos ahorita a mi edad, que no estoy tan grande, pero pues procuro solamente comer picante como sazón, ya no exageradamente. Por ejemplo, hay personas que comen las cebollitas con chile habanero y limón, que me imagino que han de saber muy ricas, pero la verdad yo no me he atrevido a comerlas, pero me imagino que su sabor ha de ser muy rico, pero yo siento que sí, ya debemos a cierta edad ya limitarnos a ciertas cantidades de comida. Pero es como le digo, y aunque pase así, el mexicano no puede dejar de comer el picante porque más que una tradición, la comida no nos sabe igual. Cuando comemos las cosas sin picante saben de una manera, cuando las probamos con picante saben de otra manera y muchas veces nos gusta muchísimo más el picante aunque suframos. Por eso es que van a ver a muchos mexicanos moqueando, que se les salen los mocos, las lágrimas, pero comiendo con un gusto. Pero es como le digo, ya llegamos a cierta edad en la que el cuerpo pues pide, sí, sigue comiendo picante, pero pues bájale tantito para que sí podamos seguir comiendo picante, porque si no, ya cuando uno cumple 50 60 años, ahí es cuando nos prohíben muchas veces el comer picante definitivamente y pues mejor preferible comer moderadamente, pero seguir comiendo una vez nosotros envejezcamos. Aunque hay excepciones, ¿eh? Yo he visto a abuelitos y señoras ya grandes que comen el picante con gusto. Yo creo que las personas de antes estaban hechas de otro material, porque sí, es impresionante ver cómo aguantan. ¿Proseguimos? México no para de ganar récords Guinness, es decir, solo en la Ciudad de México ya han ganado más de 400 con el mayor número de personas bailando o besándose. Ujú. México está repleto de cenotes y como dato extra, los cenotes son una especie de lagos subterráneos y eran considerados por los mayas lugares sagrados. El alebrije en México es una artesanía dedicada a la creación de los seres imaginativos. De hecho, el alebrije se creó en Oaxaca. Muchos dicen que fue en Arrazola, pero fue en otro pueblito que ahorita no recuerdo. Espérenme, pongo pausa. Ok, no lo recuerdo muy bien. Veo que muchos dicen que fue en Arrazola, Oaxaca, pero no. Fue en otro lugar, en un pueblito un poquito más alejado de Arrazola, en Oaxaca, de los cuales, pues, la idea original es que, por ejemplo, el artesano ve un trozo de madera y muchas veces dicen que son de sueños que vieron o ven un animal. Incluso pueden ver un animal o una figura en un trozo de madera que me parece que normalmente es ocote y de ahí lo empiezan a tallar. A partir de ese trozo de madera no le modifican nada, mantienen la estructura misma de esa madera y de ahí le van creando la forma y luego le dan los colores y de ahí es como se forma el alebrije. Ya después pues estuve leyendo que el alebrije se crea en la Ciudad de México, pero pues no, con papel maché y que luego se combina con la tradición de Oaxaca, pero el alebrije en sí, al menos yo sé, tiene su origen en el sur de México, sobre todo muy al sur, sobre todo en la zona de Oaxaca. Y ya de ahí pues fue que después lo tomaron las ideas, me parece, no, la verdad, pues al menos es lo que uno estudia al menos, y muchas veces pues creo que se tiende a confundir ciertas cositas, pero al menos el alebrije como tal yo lo conozco, como yo lo he visto, pues surge en Oaxaca. Entonces, y es a partir de la madera de ocote. Ya después creo que por ahí leí que les digo que lo hacen con papel maché. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, estamos esperando que cargue un poquito En y está. cartón y colores vivos. Fue inventada por Pedro Linares en 1936 y ahora es una de las mayores tradiciones. En la Riviera Maya se encuentra el segundo arrecife de coral más grande. Ajá, aquí dicen que fue creada por un señor, pero pues yo tengo entendido que ya un pueblo ya lo hacía. Habrá que investigar más, o tal vez no se le conocía como alebrije. Entonces les digo, como mexicano, pues también hay cosas en las que yo sí me pierdo también un poco, pero pues por ahí Del vamos mundo. yendo. México es el
mayor productor de plata del mundo. La primera imprenta de América del Norte se utilizó en la Ciudad de México en 1539. La Universidad Nacional de México, es decir, la UNAM, es una de las mejores universidades. Fue fundada en 1551 por Carlos V de España y es la Ujú. universidad más antigua de América del Norte. El Chihuahua es el perro más pequeño del mundo y se llama Ok. así por el estado mexicano de Chihuahua. La frontera entre México y Estados Unidos es la segunda frontera más larga del mundo después de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La Ciudad de Ujú. México está construida sobre las ruinas de la gran ciudad azteca Tenochtitlán. La bandera Sí, de hecho tengo entendido que sobre la muralla de México, si mal no recuerdo, yo recuerdo haber visto noticias cuando era niño, cuando George Bush era presidente, que igual hablaban sobre esa muralla. Y ya después, muchos años después, volvieron a retomar la muralla. Yo creo que siempre ha estado, ¿no? Les digo, recuerdo noticias de cuando era muy niño que siempre se ha hablado sobre la muralla. Y sí, la Ciudad de México está erigida sobre la ciudad de Tenochtitlan, que normalmente, pues si van a la Ciudad de México, sobre todo a la zona del Zócalo, pueden ver como hay como ciertos museos donde enseñan, donde uno baja, por ejemplo, bajo tierra y te enseñan las pirámides que ahí habían entonces. No sé por qué lo hicieron así, yo creo que hubiera sido mejor dejar esas ruinas como estaban, pues para preservarlas más que nada. Pero pues es como le digo, al menos yo creo que pues ahí sí no, no fue muy bien planeado, porque igual tengo entendido que la Ciudad de México cada rato se hunde un poco más, porque como está erigido sobre el lago de, si mal no recuerdo, el lago de Texcoco, ay, no quiero equivocarme, porque siendo mexicano sí me lamentarían, pero, pero cada vez se va hundiendo un poquito La bandera de más. México está formada por tres franjas verticales. La raya verde representa la esperanza, la blanca representa la pureza y la roja la sangre de los que murieron luchando por la independencia de México. La imagen del águila comiendo una serpiente se debe a una leyenda azteca. Si eres mexicano, seguro ese dato ya lo conocías, amigo Viv. México es el 10º país más poblado del mundo con más de 126 millones de habitantes. México es el segundo. Ok, sobre la leyenda, si mal no recuerdo, la última vez que lo leí fue cuando iba en primaria y decían que los originarios venían desde el norte, desde Aridoamérica, y venían buscando la ciudad prometida que se les había prometido, donde decían que en un lugar donde vieran a una serpiente, a un águila devorando la serpiente, pues ahí es donde se fundaría la ciudad del reino prometido. Hay muchos historiadores o hay muchas historias en internet que dicen que realmente no fue cierto, o que sí fue cierto, que quién sabe qué. Como les digo, el internet está lleno de muchas cosas. Igualmente, los libros de historia, a veces los libros de historia cambian conforme quien lo escriba. Por ejemplo, si un historiador, por ejemplo, no voy a decir que sea verdad, pero por ejemplo, si un historiador inglés habla sobre la cultura mexica, por así decirlo, por la cultura mexica, pues va a pensar que la cultura mexica es, ¿cómo se dice? Visceral, por así decirlo, por los sacrificios, por cómo hablan de la guerra, cositas así. Y por ejemplo, si el mismo historiador resulta ser mexicano realmente, pues lo va a hablar con otros tintes. Por ejemplo, cuando los frailes hablaban sobre los rituales aztecas, pues que pensaban que que estaban invocando al diablo, que sobre los cráneos humanos, cositas así, cuando realmente pues el azteca, el maya, todas esas culturas no lo veían con esos dotes infernales, sino como lo veían como que más místico. Leí una vez o vi una vez un video que decían que todas esas culturas no hablan de dioses, sino que, por ejemplo, todos los que conocemos ahorita como dioses de Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, más que dioses eran como fuerzas divinas o fuerzas de las naturalezas que están
en comunidad con la misma tierra. Algo así tengo entendido que decía ese señor, pero bueno, vamos a Más continuar. población católica. Así es, amigos Vips. Tan solo Brasil lo supera. Este dato vaya que impacta. ¿Sabías que la pirámide más grande del mundo está en México? Pues sí, y se trata de la Gran Pirámide de Cholula, situada en el Ujú. estado de Puebla. El volumen de la pirámide es de unos 4.5 millones de metros cúbicos. La Órale, base de la pirámide mide 450 por 450 metros, ahí sí es yo no he decir, ido. cuatro Mi veces el hermano ya tamaño de fue la y Gran dice que está muy Pirámide de bonito. Giza, y gran parte de esta pirámide se encuentra bajo la montaña. Y para los cinéfilos, el actor Anthony Quinn fue el primer mexicano en ganar un Oscar por su papel en la película Viva Zapata en 1952. ¿Sabías Órale. esto? México es Yo el nomás me hogar de un acordaba de extraño Tizoc conejo con Pedro llamado el Infante. conejito de los volcanes, Ah, también mira qué conocido bonito. como zacatuche, burrito, tepolito o tepol. Este pequeño animal vive cerca de los volcanes mexicanos. ¿Acaso Ujú. no es muy tierno? México está... Sí, de hecho hay muchos animales que son originarios de México. Uno que está en peligro de extinción, que es el lobo mexicano, que, que está muy, muy, muy bonito, la verdad. Otro, no sé si el ocelote también me parece, y el jaguar no creo, creo que sí es de América, ¿no? No solamente de México. O si es de México, la verdad no. Me acuerdo una vez que hubieron unas noticias de que tuvieron que cerrar parte de un pueblo porque volvieron a encontrar jaguares. Y esa zona se volvió zona protegida para proteger a los jaguares, pues como ven, pues están en peligro de extinción. ubicado en el Círculo de Fuego, una de las zonas sísmicas y volcánicas más violentas de la Tierra. Los Ah, de hecho, esa zona ahí está la falla de San Andrés, que si mal no recuerdo fue la que provocó el terremoto de 1985. Y dicen que normalmente todos esos temblorcitos que normalmente hacen, que toda esa zona es zona de temblor permanente, todo el tiempo está temblando, pero muchas veces no lo sentimos. Mm, Sacaron apenas una noticia que resulta que en vez de estar liberando esos temblorcitos, están acumulando más energía y entonces se va a venir un terremoto enorme, pero pues la verdad no mexicanos sabemos. somos una mezcla única de muchas civilizaciones antiguas, incluyendo la olmeca, zapoteca, tolteca, maya, azteca, inca, africana, francesa y española. Mi familia bipolar, el templo de Kukulcán situado en la pirámide de Chichen Itza, Ahí, fue ahí nombrado quiero ir una de un las día. nuevas 7 maravillas del mundo el 7 de julio de 2017. Millones de mariposas monarcas emigran a México cada año desde Ujú. Estados Unidos y Canadá, pero desafortunadamente la tala de árboles está destruyendo rápidamente su hábitat. Y hay ecologistas que están defendiendo todas estas áreas verdes y están defendiéndolos con uñas y con garras y la verdad mis respetos para ellos porque lamentablemente pues muchos de ellos han perdido la vida tratando de proteger todo este ecosistema que es realmente muy, muy sano para el pueblo mexicano, porque pues básicamente, aparte de los corales del mar, que son la mayor fuente de oxígeno del mundo, pues también los bosques también generan muchísima oxigenación, además de que ayudan al calentamiento global que estamos surgiendo, pero pues como todo es negocio en este mundo, pues la tala de árboles pues siempre ha existido y a veces es una tala masiva, una tala sin conciencia, o sea, una tala sin remunerarle a la tierra. Por ejemplo, hay unas leyes que dicen que por cada árbol que tú tales, siembra 10 arbolitos más, pero lamentablemente la gente o cierto tipo de personas no hacen caso, hacen esa tala masiva, las per- y, y las personas ecologistas, los ecologistas que son los que están protegiendo toda esa zona, pues lamentablemente pues desaparecen en sucesos muy misteriosos. Y la verdad es algo que sí es un poquito muy triste del país. México es el país número 14 más grande del mundo. Cuando el español Hernán Cortés llegó a México fue recibido como Dios y se le ofreció una bebida Ujú. sagrada, cacao. Qué ricura, ¿verdad? Existe un tamal mexicano llamado... El cacao es hecho, antiguamente era a base de cacao y chile, que normalmente lo podían tomar únicamente los altos puestos, en este caso el rey, por así decirlo. No recuerdo cómo era su nombre en el idioma, pero el de más alto rango era el único que podía tomarlo. Y actualmente existe en venta
chocolates con picante. No los he probado, pero dicen que sabe muy rico. Y ya fue con la llegada de los españoles que se creó o que se propuso echarle azúcar al chocolate. También la tortilla, que siempre ha sido nativa de aquí de México, si mal no recuerdo, los españoles le llamaban tortilla como un diminutivo de torta, de los bolillos de ellos, y como una pequeña tortilla porque como el mexicano lo ocupa como si fuera el bolillo para ellos, pues yo creo que por eso le Cacahuil, que llamaron pesa tortilla. aproximadamente 70 kilos. El Ujú, Xoloescuincle es un perro originario de México. Se caracteriza por no tener pelo y es una raza que tiene más de 3000 años de antigüedad. En el ujú. sureste de México, la ciudad de Catemaco es la capital mundial de los brujos y brujas. Una vez al año celebran una noche de brujas y se reúnen gente de todo el mundo. La Oh, qué ensalada César interesante. no tiene su origen en la antigua Roma como muchos creían, En sino en México. Tijuana, México. Ajá. La receta surgió Esa en sí ya la sabía. 1942 del restaurante de César Cardini en la antes mencionada ciudad mexicana. Curioso, ¿cierto? Y ojo aquí, Y amigo sabe geek, muy pues rica. si eres artista en México puedes pagar tus impuestos sobre la renta con obras de arte. Y esto no es algo nuevo, sino Ahora, una eso sí yo opción no que tienen sabía. las personas que pintan y viven de su arte. Mexicanos tiene desde No, pues qué bueno. 1957. El Estado mexicano incluso tiene una colección de pagos en especie que puedes visitar en el Museo de la Oficina Principal de Impuestos en Ciudad de México. Habrá que ¿Qué ver, tal? habrá que El ir un cacao día. era tan valorado en el México azteca que su grano, la semilla fermentada, se usaba como Ujú. moneda. En Oaxaca, en concreto en el istmo de Tehuantepec, existe un tercer género llamado muxe según la tradición. Invierte en educación profesional efectiva con un precio especial y asegura tu futuro. Aprende en Platzi. Muxe es una persona que nació con genitales masculinos, pero que adopta roles asociados tradicionalmente a lo femenino, ya sea en un aspecto sexual, social o personal. Este tercer género, el Muxe, es celebrado en la fiesta de la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Las Muxes son el centro de esta festividad que celebra la diversidad sexual y la igualdad. Controversial o no la Sí, tradición. de hecho, muchos piensan que aquí ya se está hablando o muchos lo confunden con las nuevas olas de pensamiento liberal, pero no, es algo muy, muy diferente, porque ya aquí es una tradición realmente del Istmo de Tehuantepec, que los mushes, cuando realmente se dicen mushes, es que realmente adoptan el papel femenino. Y cuando un hombre se declara mushe o dice que es mushe, hacen fiesta. Porque normalmente los mushes, si mal no recuerdo, son los que van a cuidar a los papás también y aquellos que van a vivir en devoción hacia ellos mismos. Algo así tengo entendido. Es una cultura muy grande lo de los mushes. No solamente es así de que, ay, soy mushe y ya. No, es algo muchísimo más grande. Es una cultura completamente y es una tradición que se lleva con orgullo en esa zona. Entonces, y, y la verdad, el sazón de esa zona, la comida de esa zona es muy rica, ¿eh? Si tienen la oportunidad de ir un día, las garnachas sobre todo, qué delicia de comida. Y, y la verdad, llena de alegría toda esa cultura, toda esa tradición en esa zona. Entonces vamos a continuar. De la tauromonarquía española se extendió durante la colonización a América, causando que al día de hoy la plaza de toros más grande del mundo se encuentre en México. Ujú. Aunque existen varias versiones, la mayoría coinciden. Ajá, de la tauromaquia yo sí estoy en contra, porque pues qué necesidad hay de matar al pobre toro. O sea, el jaripeo todavía lo paso, que el jaripeo es donde las personas se montan en el toro y pues a ver si se caen o no se caen, pero pues ya el toreo, eso de matar al torito, pues como que no, o sea, sí sabe muy rico el toro, pero pues mínimo no lo hagan desangrarse y que él mismo vea su muerte. Pero pues les digo, pues lamentablemente pues es una de las cosas que yo sí creo que sí hay que cambiar.
el jaripeo, pues ahí uno mismo se arriesga, no tanto al toro, no sé qué tanto se afecta al toro, pero vamos a seguir. Coinciden en que el nombre de la península de Yucatán tuvo origen en una confusión lingüística entre los nativos y los españoles. Una de estas versiones dice que Yucatán fue lo que respondió un indígena al español que le preguntó por el nombre de la región donde se encontraban y quería decir no te comprendo. Hoy en día el fútbol es uno de los deportes más seguidos en México y es que los deportes de pelota no son algo extraño en la cultura mexicana, pues en ella tienen un origen muy antiguo. El Ajá, Clash el League juego de fue el juego pelota. de pelota al que jugaban los pueblos precolombinos y Pero que el tenían un fútbol matiz como tal ritual. surge Se en sabe que se Inglaterra, ¿no? jugaba al Tengo menos desde entendido. el 1400 Y aparte es el a.C. juego de Al pelota parecer maya. a veces se empleaba como herramienta para solucionar conflictos económicos, afrentas e incluso podía llegar a evitar una guerra. La Ciudad de México está construida sobre el lago de Texcoco. Por esta razón la ciudad se hunde unos Es lo que centímetros decía cada antes. año. Los efectos de este fenómeno se han hecho visibles especialmente en grandes edificios que han visto su solidez puesta en peligro y tristemente se espera que el cambio climático empeore la situación. México tiene muchísimo para ofrecer y es un Ujú. país sumamente interesante para visitar. Por ejemplo, ¿sabías que tiene la ciudad con mayor cantidad de museos de todo el mundo? Pues sí, la Ciudad de México tiene más de 147 museos y lo mejor es que en muchos de estos Y puedes también entrar de manera iglesias, gratuita o obtener iglesias descuentos coloniales que presentando son una patrimonio de la credencial humanidad. estudiantil. Otra de las curiosidades de México es que es uno de los pocos países que tienen sus billetes con marcas especiales para que aquellas personas con problemas de visión o que carecen de ella puedan Ujú. detectar su valor económico. Punto por inclusión. El Pípila es una de las figuras más emblemáticas de la independencia de Que se México, ubica en Guanajuato. localizada en Guanajuato. Sin embargo, su existencia nunca ha podido ser comprobada. De acuerdo con la leyenda, Juan José de los Esa Reyes estatua se Martínez, encuentra hasta su arriba de verdadero la ciudad, nombre, que en una zona sobrevivió a la alta. lucha independentista y murió 53 años después de quemar las puertas de la Alhóndiga de Granaditas. Y su muerte se debió a una enfermedad pulmonar, consecuencia de una vida de trabajo en las minas. Todo el mundo sabe que el nombre oficial del Zócalo de la Ciudad de México es Plaza del... De hecho, la batalla de la Lóndiga de Granaditas sí fue muy sangrienta, porque pues el pueblo mexicano ya estaba harto de todos los españoles o de toda la conquista, pero, pero realmente, pues así, odio del bueno, pues, porque cuando el Pípila logra abrir la Lóndiga de Granaditas, se fueron con todo contra los españoles que ahí estaban, que la mayoría pues eran ciudadanos, o sea, sí eran españoles, pero no se dedicaban a la milicia y, pues básicamente fue una masacre en esa zona, cosa que Miguel Hidalgo pues no pudo controlar. Entonces, incluso los soldados que se rindieron pues también fueron asesinados. Entonces, ahí sí ya punto negativo para la historia, pero pues después de 300 años de esclavitud, por así decirlo, pues yo creo que sí había un rencor muy grande. la Constitución. Lo que no muchos saben es que la Constitución a la que hace referencia el nombre es la Constitución Española de 1812, la Constitución de Cádiz. Durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna se cobraron impuestos por cada puerta y ventana que tuviera una casa. Perdimos Incluso se llegó territorio. a cobrar un impuesto mensual por perros y caballos. ¿Te imaginas eso, amigo VIP? La primera fotografía que se tomó en México fue obra del francés Jean-Pierre Duroil. Prieler fotografió el puerto de Veracruz al llegar a México el 3 de diciembre de 1839. Pocos meses después, el mismo Prelier ya contaba con un acervo fotográfico de México que incluía la Catedral Metropolitana, la Ok, Piedra yo del... creo que aquí terminamos porque me falta muy poco tiempo. Incluso si ustedes pueden ver en internet fotos antiguas y actuales de México, van a ver el impresionante cambio. Lugares donde antes pasaban ríos enormes, ahora son calles transitadas. Yo creo que pienso, ¿no? Que también pues pudimos haber rescatado o mantenido esos ríos, esos lagos para que pues combatamos un poquito más el cambio climático que está surgiendo. Pero igual con Santana, pues sí, perdimos territorio también, pero pues era un territorio que básicamente no se podía controlar porque México era demasiado grande. Y por ejemplo, otra cosita que de las que le quería hablar antes de terminar el video, a ver, bueno, pues ya se me olvidó, pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden suscribirse a los viajeros bipolares
Y si te gustó este video, pues igual te invito a que te suscribas, compartas y des like para que cada vez seamos más personitas. Y sin más por el momento me despido, no sin antes desearle una excelente semana y que todos pasen un excelente noviembre y que ya se acerca Navidad. Entonces, muy buenas a todos y nos vemos.